esta pequeña conferencia, que pueden ser otras después de otros temas semejantes, sobre la fe, en este año de la fe. Es sumamente importante, como les decía en la Santa Misa, tener la fe. Es aquello que nos hace ver teológicamente nuestra vida y la del más allá. Es necesario saber ver cómo obró la Iglesia en situaciones semejantes a la de hoy. Como también en la vida del mundo existe el misterio de la iniquidad y el misterio de la salvación. Son los ojos de la fe que nos permiten ver en la historia, en nuestra historia, todo un misterio de Dios y un misterio contrario a Dios. Es necesario esta visión teológica importantísima para nosotros y ver la situación actual, donde el problema no es solamente un problema político, económico, también lo es, pero es la consecuencia de otro problema. Cada uno de nosotros ha escuchado frases absolutas que dicen algo de verdad. Todo el problema argentino es económico, como si solucionado el problema económico se arreglan los problemas en Argentina. Otros, todo el problema es político. Si se arregla todo el orden político, se arreglan todos los problemas. Otro dirá, se arregla todo con leyes nuevas, con cambios de códigos, con cambios de constituciones, y así se arregla la Argentina. Aplíquenlo a todos los niveles. Y es verdad, hay algo económico, hay algo político, hay algo social, pero aquello que da el último sentido es la visión desde la fe, de todo. Eso le da unidad. San Agustín había hablado de las dos ciudades, es decir, dos ciudades que se luchan entre ellos, dos modos, dos culturas, dos modos de vivir. Uno donde Dios tiene el centro y la primacía, y otro mundo donde Dios no tiene el centro y la primacía. Estaba por decir donde el hombre es la primacía. Lo que pasa es que el hombre, cuando cae de Dios, cae de sí mismo. Entonces ni siquiera el hombre es la primacía. Y cada vez se va develando este misterio de iniquidad con distintas leyes y modos de vida que aparecen que es incluso en contra del mismo hombre. Esto lo podemos decir solamente con una luz de la fe, en un modo profundo. Y la oportunidad de este año de la fe es sumamente actual, por distintos motivos. El Papa, como Pablo VI, también inició un año de la fe. En 1967, el Papa Pablo VI hizo un año de la fe. Benedicto XVI hoy nos ilumina comenzando este nuevo año sobre la fe, para profundizarlo, porque se constata que se va como perdiendo, se va confundiendo la fe católica, como si todo fuera lo mismo. Y aun cuando no existiera esta confusión, también es oportuno, porque la fe, los mismos apóstoles que estaban con Jesucristo todos los días, le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Hay distintas iniciativas a lo largo del año y de la vida personal, pero la primera pregunta es: ¿qué es la fe? La fe, tenemos muchas respuestas, académicas, simples, más profundas. El Concilio Vaticano II nos define la fe como aquel hábito sobrenatural infundido por Dios en nuestra alma, por la cual creemos ser verdadero todo lo que Dios se revela, no por intrínseca verdad alcanzada por la luz de la razón, sino por la autoridad de Dios que se revela, que no puede engañar sin engañarnos. San Pablo, sobre todo en la carta a los Hebreos, que es la que yo
podrían usar y meditar algunos versículos o en sus reuniones, yo voy a hacer una visión más general. Pero San Pablo nos dice en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el primer versículo: la fe es fundamento de las cosas que se esperan, la prueba de las que no se ven. Fundamento de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Hay una fe humana. Yo vine hoy y ustedes han venido hoy porque han pensado que no iba a pasar nada, no se nos va a caer el techo. Ustedes no me van a hacer daño a mí, yo tampoco les voy a hacer daño a ustedes. Pero no han visto, ni yo tampoco, esta reunión. La estamos viendo por primera vez. Y hemos venido con fe humana, que no nos han engañado, que no nos van a mentir, y que la conferencia era después de la Santa Misa. Cuando uno va a un lugar que no conoce, seguro que les ha pasado, a mí sí, uno llega a un lugar y tiene la dirección escrita en un papelito, ¿no es cierto? Entonces cuando va, sobre todo aquí están los scouts, los grupos, se van todos, hay uno que está el capo, el jefe lleva el papelito y dice: esperen aquí. Entonces él va y le pregunta a un señor que camina: perdone señor, para ir a este lugar, ¿qué hay que hacer? Entonces el señor le explica al jefe scout: mire, 2 cuadras para allá y 1 para la derecha. El jefe scout, educado, dice: muchas gracias. Se da vuelta y le dice a todo lo demás: vamos que es para allá. ¿No es cierto? Y ese jefe scout no sabe si esa persona le está mintiendo. Tenía fe humana. Mire si era por otro lado. Fe humana, tantas cosas en los micros. Perdón, ¿usted va a tal lado? Sí, entonces no sube. ¿Por qué? Porque yo sé que el chofer vio el lugar donde llega el autobús, el micro. Yo no. Y entonces está la fe que acepta lo que dice otro, que vio, que yo no vi, y por eso le creo. Y me pongo en movimiento. ¿Quieren fe humana más profunda? Tiene un problema, viene un tumor, mire, el médico le dice: mire, si usted no se opera aquí se acaba, y uno empieza a buscar todo, saca plata donde no tiene, busca ayuda y se va por fe humana, por una palabra humana, a que le ponga la anestesia, que le hablen, que le saquen, y no tiene fe en ese médico. En la fe está íncito el dar ese paso porque hay otro que vio lo que yo le creo. Y le creo porque él lo vio. Y le creo, también hay un acto de confianza. Si no tengo confianza en él, tampoco le acepto lo que él me dice. Si yo voy a un médico y me lo encuentro todo sucio, las uñas así, desordenado, como si estuviera jugando al fútbol, y en un lugar no le tengo confianza, no voy. Ese mismo médico, si está jugando al fútbol, no hay problema, jugamos. ¿Se dan cuenta cómo hay una unión entre la fe, la confianza y la aceptación de alguien porque él lo vio? Y eso que él vio es para mí una autoridad. Si no, no lo acepto. Si cualquiera, si yo le digo a usted: mire, tiene que operarse porque eso es importante, usted me dice: mire, monseñor, usted será un monseñor, pero no de medicina, cero. Y tiene razón. En cambio, va al médico y le va a creer al médico, porque él tiene autoridad. Ven, ya hay como 3 o 4 temas que van saliendo en la fe. En la fe humana, cuando hablamos de fe, entendemos un acto por el cual acepto una autoridad, no por las razones que él me da, sino porque quien me lo dice tiene autoridad. Yo no voy a preguntar, no quiero problemas familiares. Si yo les pregunto a cada uno, no me conteste. ¿Tiene mamá usted? Por supuesto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo sabe que su mamá es su mamá? ¿Sabe por qué lo sabe? Porque se lo han dicho. Por fe humana.
¿Usted no lo vio? Tanto que cuando uno nace no ve. Me lo dijo mi tía, mi papá, está la foto, está el modo como me trata, tengo algunos rasgos que se parecen a, pero yo no lo vi, es por fe, fe humana. ¿Se dan cuenta cuántas cosas en nuestra vida cotidiana hacemos con fe humana? Y está bien. Esa persona que no le cree a nadie también es un error, y también es un error aquel que le cree a cualquiera. Y eso van a ser en su momento, cuando hablemos, los pecados contra la fe. Vamos ahora al orden sobrenatural. Fíjense lo que acabamos de escuchar de San Pablo. Nos ha dicho todo eso con esas dos palabritas. La fe es el fundamento de las cosas que se esperan, prueba de las que no se ven. La fe en el chofer del micro es la prueba de lo que yo no vi, su palabra. Cuando uno ahora se está preparando para la Jornada Mundial de los Jóvenes, van a tener que llevar pasaporte, documentos. Cuando uno sale, uno pasa por la aduana y muestra el pasaporte. ¿Qué es el pasaporte? El pasaporte o el documento nacional de identidad es la prueba de que yo soy argentino. ¿Cómo le pruebo yo a ese hombre que no me conoce, que está en otro país, que yo soy argentino? Documento. ¿Qué dijo San Pablo? La fe es el documento de lo que no se ve. Es el fundamento de lo que se espera. Un día, primera comunión, iglesia llena, todos los chiquitos en los primeros bancos. Les pregunto de este lado, ¿cómo te llamas? Juan. Digo, hola. Después, ¿cómo era que se llamaba? Juan, me dice el chico. Ajá. Y yo hago este razonamiento. ¿Cómo sabes que se llama Juan? Porque él lo dijo. ¿Ven la respuesta de la fe? Él lo dijo porque él no estuvo cuando nació Juan. Y no obstante, él se llama Juan. Ni lo acompañó al registro civil cuando le pusieron Juan. Pero él se llama Juan. Ni le mostró el DNI ahora, y se llama Juan. ¿Y cómo afirma se llama Juan y no Pedro? Porque él lo dijo. Fe humana. Con estos criterios, San Pablo nos dice que la fe es el fundamento de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Pruébeme usted que Jesucristo está en la Eucaristía por fe. No, eso no prueba. ¿Cómo que no prueba? Pruébeme que usted es argentino, DNI. Pruébeme que Jesucristo está en la Eucaristía por la fe. San Pablo. Es la prueba de lo que no se ve. Y yo le creo a todo el mundo, y cuando viene Dios, por el cual ese todo el mundo existe, yo le creo a cualquiera y no a Dios. Le creo al médico, le creo al chofer, le creo ahí con los cabos que se fueron. Y viene Dios. La fe es el fundamento de lo que se espera. ¿Se dan cuenta de la importancia de la fe? Eso es la fe. Creer, aceptar ese fundamento por la autoridad de Dios, que no puede engañarse ni engañarme. Nosotros los hombres nos engañamos. No, yo creo que prueba científica, lo que no veo y no toco no acepto. Eso es pura fe, fideísmo, religión. ¿Cómo? Pregunta que todos hemos hecho en el colegio. ¿Han puesto la regla en el vaso de agua? ¿Qué pasa? Los ojos se engañan, ¿no? Entonces los sentidos se pueden engañar. La fe no. La fe no se engaña. Porque el sentido está en el orden puramente natural, que se engaña y tenemos las pruebas. Tantas veces uno confunde una persona con otra, a mí me pasa seguido. Discúlpenme. Pero la fe no. Es el fundamento de lo que espero. Por eso fe y esperanza van juntos. Este es el año de la fe, ese fundamento. Y después San Pablo, les voy a leer rápido este capítulo 11, que es hermosísimo. Y ustedes, les aconsejo verlo en sus reuniones, algún temita, buscar la historia. Ya conocen este texto. Por ella los antepasados han recibido un testimonio. Por fe sabemos que el universo
fue formado por la palabra de Dios, de modo que las cosas visibles llegaron a la existencia a partir de lo invisible. Es decir, yo sé que la creación es por fe. Yo no puedo ser católico y decir que no hay creación, al contrario. Lo dice la Escritura explícitamente. Además de Cristo, que devuelve la gloria que estuve antes de la fundación del mundo. Es decir, que hay un momento en que el mundo empieza. Ahora, eso es por fe. La ciencia tampoco lo ha probado, que no es el momento acá. Dice, de tal manera que lo visible es a partir de lo invisible. A su vez me está diciendo que lo invisible es anterior a lo visible. Y por eso en el credo, que decimos creador de las cosas visibles e invisibles, en esas invisibles, que son anteriores a las visibles, está Dios, los espíritus, los ángeles. Por la fe, Abraham ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, etc. Por la fe, Enoc fue arrebatado. Enoc era muy bueno. Y era tan bueno que Dios lo llevó al cielo. Ya va a venir. Por la fe, Noé, prevenido por Dios, dice, por la fe Abraham obedeció. Y un texto, versículo 6. Sin fe, en efecto, es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y premia a quienes le buscan. Otro texto es remunerador para los que le buscan. Es decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Y esa fe es que Dios existe y que es remunerador para los que le buscan. Son tres cosas importantísimas. Fe, existencia de Dios, y ese Dios remunera. No es para todos lo mismo. Por lo que hay un bien y hay un mal. Remunerador para los que lo buscan, y el que no lo busca, también remunerador de otro modo, por eso el cielo y el infierno. Es lo mínimo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso decía lo de San Pedro, que el demonio es el primero que quiere que no tengamos fe. Y si la tenemos, nos pone un barniz de una fe falsa. Y sigue San Pedro. Digo, Abraham, Noé, Enoc. Abraham, por la fe, peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, y habitó en tiendas, igual que harían Isaac, Jacob. Por la fe también Sara, que era estéril, etc. En la fe murieron todos ellos. Fíjense lo que dice el versículo 13. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido las promesas, sino viéndolas y saludándolas desde lejos. Y conocieron que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Es una expresión hermosísima. Es decir, Abraham, Isaac, en la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido las promesas, sino que viéndolas y como saludándolas de lejos. Es hermosísima la expresión. Es decir, Abraham murió y no alcanzó la promesa. Sara, Isaac, el justo Abel, etc. Y eran peregrinos, se reconocían, y forasteros en la tierra. Ahí puede uno, yo, ¿cómo me siento en la tierra? Soy forastero. El gran San Agustín dice, nunca podrá gozar como ciudadano aquel que no vive como peregrino. Es decir, el que no vive como peregrino en esta tierra, estoy de paso, todos pasan. El que vive como forastero podrá vivir como ciudadano, es decir, como estable en el cielo. Los que hablan así manifestaban que iban en busca de una patria. Fíjense, es decir, Abraham buscaba una patria. Todos los padres anteriores, apliquémoslo a nosotros, yo camino, el que me ve se da cuenta que en realidad no, esta persona está de paso, ¿okay? Para él se ve que está esperando otra cosa. Los que hablaban así manifestaban que iban en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de volver a ella. Fue la tentación en un momento de Israel en el Éxodo. Toda la razón ahí con Abraham, sal de tu tierra y ve. Pero aspiraban a una patria mejor, es decir, a la celestial. Por eso Dios
no se avergüenza de ser llamado Dios suyo, porque les ha preparado una ciudad. Aspiraban a una patria mejor. No nos desanimemos porque no vemos el triunfo humano con nuestros propios ojos. No importa. Hay otros que quieren esta patria, nosotros buscamos una mejor. Por la fe Abraham, puesto a prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Por la fe Isaac dio la bendición, y sigue, bendijo a los demás. Por la fe Moisés, recién nacido, fue ocultado durante 3 meses, etcétera. Por la fe fue. Por la fe cruzaron el Mar Rojo, por la fe se derrumbaron los muros de Jericó, después de dar vuelta alrededor de ellos durante 7 días. Aquí San Pablo confirma lo que se dice en el Antiguo Testamento, que no son leyendas. Por la fe Rahab, la meretriz, no pereció con los incrédulos. ¿Qué más diré? Dice San Pablo. Me faltaría tiempo si tuviera que hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, que por la fe sometieron reinos, ejercieron la justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada y curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra y abatieron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recuperaron resucitados a sus muertos. Algunos fueron torturados porque rehusaron la liberación para lograr una resurrección mejor. Qué digno. Uno de los profetas, como saben, lo serrucharon. Lo aserraron, que no es un serrucho solo, sino cuando uno eso es la leña y la madera, que entre 2 hombres tienen un pedazo de madera y una especie de serrucho más grande, entre los 2 van cortando el árbol. A un profeta lo aserraron. Otros soportaron escarnios y azotes e incluso cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes cubiertos con pieles de oveja y de cabra, necesitados, atribulados y maltratados. El mundo no era digno de ellos. Espectacular San Pablo. Eran tan nobles, tan buenos, que el mundo no era digno de ellos. Perdidos por desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Es decir, San Pablo empieza a sacar, ¿qué diré? Tendré que hablar de esto, de aquello, aquello. Todo por la fe. Ya ven la fe que es un testimonio, es un martirio. Y aunque todos recibieron alabanza por su fe, fíjense, no obtuvieron sin embargo la promesa, lo mismo que esos primeros que la saludaron de lejos. Y aunque todos tienen la alabanza de la fe y dan más testimonio que yo, no obstante ellos vieron la promesa, no la alcanzaron. Y uno puede decir, ¿y yo por qué sí? Es un misterio. Por eso la fe termina en la adoración y en la acción de gracias. Dios, y acá otra cosa, no, tiene textos que Dios había previsto algo mejor para nosotros, de forma que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Así termina el capítulo 11. ¿Por qué todos esos que sufrieron tanto y que nosotros los alabamos como mártires ejemplares no llegaron a la promesa? Porque Dios pensó en nosotros algo mejor. Es decir, que todo eso ellos lo pensaron para nosotros. Y dice, de forma que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Es decir, que ellos nos están esperando para que ellos lleguen a la perfección. Y el capítulo 12 saca la conclusión. Por consiguiente. Es decir, si esto es así, por consiguiente, por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y continuemos corriendo con perseverancia la carrera emprendida. Miren, es un pincelada de la vida de la fe esto. No estamos solos, nos hacen creer que estamos solos, que el mundo va para allá y todos estos nos están esperando. Apúrense,
Yo saludé de lejos. Yo no llegué a la promesa. Si llego yo, llega Él. Es hermosísimo. Yo los dejo. Vean este capítulo. El capítulo 11, la carta a los Hebreos. Es hermosísimo. Es 10, hay que ver el 10 porque está el fundamento. El 11 y el 12 es la consecuencia que hay que seguir. Ahora, pero ¿qué es la fe? Un poquito más. ¿Qué es la fe? Hasta ahora es una concepción así bíblica o más existencial y también del dato revelado. Y yo voy a seguir dos temas, no solo la definición, que es la que hace el concilio, el catecismo de la Iglesia Católica y todos los catecismos, pero está en Santo Tomás de Aquino como tres aspectos de la fe. Y dice, primero la fe es una virtud teologal, y como virtud teologal dice, hace en nosotros una inclinación hacia el fin. El que tiene las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, infundidas en el alma, inclinan el alma hacia Dios, hacia el fin último. Es un don de Dios enorme tener las virtudes teologales. Pero esa virtud teologal de la fe tiene como tres actos, que es como la fe humana. Es creerle a la autoridad de Dios que no me va a mentir, es creerle algo de lo que Él dice. Yo no puedo creer en Dios sin un contenido. ¿Qué creo? Algo. Ese algo es el contenido de la fe. Pero a su vez, esta fe que le creo a Dios de ese algo, tiene que transformar mi vida. Es la fe que me lleva a Dios. Dios no me puede mentir. Y por eso está la inteligencia y la voluntad. En todo acto de fe, la voluntad tiene su parte principal. Santo Tomás dice la frase, infide principalitatem habet voluntas. En la fe, la parte principal la tiene la voluntad. Y me quedo un poquito aquí. Es decir, si el jefe Cao no inclina con su voluntad a aceptar lo que le dijo ese hombre para la dirección, porque él puede decir, no, este hombre no me gustó, me parece que no tiene razón. Pues la voluntad tiene que inclinar. Ahora, ¿por qué inclina la voluntad? Porque la voluntad ha visto un bien. Pero el bien puede ser aparente o real. El que se droga, que mata a otro, ve un bien aparente y lo hace, roba el banco porque cree que va a ser feliz. Es decir, que para él hay un bien aparente y equivocado. Y por eso la voluntad obra. Ahora, cada uno, dice ya Aristóteles, ve el fin según es uno. Que lo hemos repetido siempre, el que es ladrón piensa que los demás son de su condición. El que miente piensa que los demás también, de modo habitual. Es decir, que cada uno ve el fin según es uno. Y hay la importancia en la educación de educarse en los valores y en el orden natural bien. Porque ese orden natural después va a inclinar mi voluntad para aceptar aquello que no veo. Por eso habitualmente ya van sacando sus consecuencias en la educación. Quitar el orden, quitar la disciplina, quitar la autoridad, quitar el sabor por el bien, por las cosas bellas, van también formando una persona que su voluntad va a inclinarlo. El segundo aspecto es esa autoridad de Dios que ya dijimos. La voluntad que uno